10 razones bíblicas de por qué debemos confesarnos con un sacerdote pecador. Primera, porque todo ser humano tiene pecados. En Juan, capítulo 1, versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le declaramos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2. Porque desde la antigüedad, a través de sus ministros, el Señor absuelve nuestros pecados. Dios es invisible y el representante de Dios en la tierra es a quien Él facultó para perdonar el pecado y hacer la expiación de los mismos, es decir, el sacerdote. Por ejemplo, en Levítico capítulo 5, versículo 5 dice que el sacerdote es el que realiza la expiación de los pecados, pero primero el pecador debe confesar el pecado, es decir, debe decirlo. Veamos. Quien quiera que fuere culpable de una de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Y para expiación del pecado cometido, ofrecerá a Yahvé una hembra del ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Y a su vez, en Levítico capítulo 5, versículo 17 dice, quien pecare sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, será culpable y llevará su iniquidad. Llevará al sacerdote como sacrificio por el delito un carnero de rebaño sin tacha, según tu valuación. Y el sacerdote hará expiación por el error que cometió sin saberlo y se le perdonará ante el sacerdote. A su vez, en Levítico capítulo 16, versículo 30, dice la manera de obtener el perdón de los pecados por el sacerdote, quien es quien celebra el rito para obtener ese perdón. Es decir, que no es ante cualquier persona. Veamos. Porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros y de todos vuestros pecados quedaréis limpios delante de Yahvé. Será para vosotros un sábado solemne en el cual os habéis de mortificar. Ley perpetua será esta. Y aquí viene. La expiación será hecha por el sacerdote ungido y consagrado como sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación del santuario de la santidad. Expiará el tabernáculo de la reunión y el altar. Como asimismo hará la expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto lo tendréis por precepto perpetuo para hacer la expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Y se hizo como Yahvé mandara a Moisés. Segundo, porque el que no se confiesa como Jesús lo ordenó, no es feliz. Veamos lo que dice el Salmo 32, versículos del 1 al 5. Ahí nos dice qué pasa cuando no quiero confesar los pecados. Dichoso aquel a quien es perdonada su iniquidad, cuyo pecado es olvidado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no imputa culpa y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras callé, se consumieron mis huesos, en medio de mis continuos gemidos, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano, me revolcaba en mi miseria mientras tenía clavada la espina. Entonces te manifesté mi delito y no te oculté mi culpa. Dije, confesaré mi iniquidad a Yahvé y tú remitiste la culpa de mi pecado. Ahora, en Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y abandona conseguirá el perdón. Entonces, hay que partir del supuesto de que todos somos pecadores. Ahí no dice que con un sacerdote, pero tampoco dice que con Dios directamente. Además, si fuera con Dios, no estaría pidiéndonos que debemos expresarlos, que debemos decir nuestros pecados. ¿Por qué? Porque compensarlos sería suficiente, ya que Dios conoce todos nuestros pensamientos. 3. Porque Juan Bautista preparó a las personas para la venida de Jesucristo confesando. Miremos lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Estuvo Juan el Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y todos iban a él de toda la tierra de Judea y de Jerusalén, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, aquí queda claro que a Juan el Bautista le confesaban sus pecados antes que él los bautizara. 4. Porque los primeros cristianos aceptaron y practicaron el sacramento de la confesión. Veamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. Por tanto, confesaos unos a otros los pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. Mucho puede la oración vigorosa del justo.
Entonces, si los no católicos dicen que bautizan para el perdón de los pecados solamente, entonces, ¿por qué dicen que Dios no dio poder al hombre en la tierra para perdonar pecados? Eso no es coherente. Santiago dice que efectivamente se confesaban unos a otros. Quinto, porque solo los que aceptan la fe se confiesan. Eso lo dice en Hechos capítulo 19, versículo 18. Dice, y un gran número de los que habían abrazado la fe venían confesándose y manifestando sus obras. 6. A pesar que el sacerdote sea un pecador, tiene la autoridad que Dios le dio para perdonar pecados. Que el sacerdote sea o no sea pecador, eso no importa, ya que primero, todos somos pecadores. La diferencia con ellos y con las personas que aceptan la confesión es que luchan por no ser unos pecadores, pero todos lo somos, incluidos los sacerdotes. Jesús quiso dejarlos a ellos, a unos hombres, para eso. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en bien de los hombres, en lo concerniente a Dios, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados. Entonces, el sacerdote es tomado de entre los hombres, no es un ángel. Y eso es necesario para que pueda entender a los hombres. Además, Dios siempre quiso utilizar instrumentos, como por ejemplo la mamá y el papá para traer una persona al mundo, a los profetas, y en el caso de la confesión se le dio esa facultad a los sacerdotes. Vamos a verlo más adelante. Y cuando habla de los sacerdotes, en Levítico capítulo 21, versículo 8, nos dice lo siguiente. Lo tendrás por santo, porque él es quien presenta el pan de tu Dios. Por tanto, será santo para ti, pues santo soy yo, Yahvé, que os santifico. Y además de eso, en Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesús defiende a sus ministros que él mismo escogió y les dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. 7. Jesús nos mandó ir al sacerdote para curarnos del alma. En Lucas capítulo 17, versículo 11, los leprosos le pidieron a Jesús que los curara y él los mandó donde el sacerdote, donde los sacerdotes. Dice, siguiendo su camino hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, 10 hombres leprosos vinieron a su encuentro, los cuales se detuvieron a la distancia. Y levantando la voz, clamaron, Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. Viéndolos, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, se quedaron limpios. Fijémonos que los sanó cuando iban camino a los sacerdotes porque obedecieron a Jesús. Y Jesús se lamenta de quienes no cumplen ni obedecen lo que él dijo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? 8. Porque la palabra de Dios dice que hay poder en la tierra para perdonar pecados. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 5. Subiendo a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y he aquí que le presentaron un paralítico postrado en una camilla. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico, confía, hijo, te son perdonados los pecados. Entonces algunos escribas comenzaron a decir interiormente, este blasfema. Esto es lo que dicen los no católicos cuando niegan la confesión. Y luego continúa, Mateo 9, capítulo 9, versículo 4. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Te son perdonados los pecados? O decir, levántate y camina. Es decir, que Jesús los reprendió por no creer que en la tierra hay poder para perdonar pecados. Y continúa, el mismo Mateo capítulo 9, versículo 6 al 8. Y bien, para que sepáis que tiene poder el Hijo del Hombre sobre la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, cárgate la camilla y vete a tu casa. Y se levantó y volvió a su casa. Al ver esto, quedaron las muchedumbres poseídas de temor y glorificaron a Dios que tal potestad había dado en favor de los hombres. Entonces Jesús sana al paralítico para demostrar que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. Curó al paralítico y luego aclara que no se refiere solo a él, sino a los hombres en plural.
Es decir, que Dios tiene poder para perdonar pecados, obviamente, y Dios le da ese poder a los hombres, como por ejemplo cuando Jesús le dio poder a Pedro para caminar sobre las aguas. Porque literalmente la palabra de Dios dice que Jesucristo transmitió el poder de perdonar pecados a sus apóstoles. En Juan capítulo 20, versículo 21, dice, de nuevo les dijo, paz a vosotros. Como mi Padre me envió, así yo os envío. Es decir, que así como Dios envió a Jesús, Jesús les transmite ese poder de perdonar pecados. Así como lo que decía, le dio el poder a Pedro de caminar sobre las aguas en Mateo capítulo 14, versículo 28. Y luego continúa Juan 20, versículo 22. Ahí es donde específicamente Él les da poder de perdonar pecados a los apóstoles cuando les sopla el Espíritu Santo para demostrar que no eran ellos directamente, sino que era el Espíritu Santo a través de ellos. Y el que no cree esto, el que no cree en la acción del Espíritu Santo, recordemos que ese es el único pecado que Dios no perdona. Entonces, en Juan capítulo 20, versículo 22 dice lo siguiente. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El versículo 23 dice, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis, les quedan retenidos. 10. Porque quien no cree esta palabra de Dios, lastima a Jesucristo. Los que no creen en esto, lastiman a Jesús como lastimó Tomás a nuestro Señor cuando no les creyó a los discípulos que Él había venido, que se les había aparecido después de la resurrección, y todo lo que les dijo, incluyendo que les sopló el Espíritu Santo y les dio ese poder para perdonar pecados. Entonces, en Juan capítulo 20, versículo 24, dice lo siguiente. Ahora bien, Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por tanto, le dijeron los otros, hemos visto al Señor. Él les dijo, si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y no pongo mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. 8 días después estaban nuevamente adentro sus discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús, cerradas las puertas y de pie en medio de ellos dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae acá tu dedo, mira mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que han creído sin haber visto. Finalmente, hay que hacer una claridad, y es que otra razón es porque es una calumnia que la confesión es poner la confianza en los hombres en vez de Dios. Y los no católicos citan a Jeremías capítulo 17, versículo 5, donde dice, maldito quien pone su confianza en el hombre y se apoya en un brazo de carne mientras su corazón se aleja de Yahvé. Fíjense que no dice que maldito el hombre que se confiese con otro hombre. En realidad, este pasaje no dice nada sobre la confesión, pues si se toma de manera literal, pues ya los no católicos ya confiaron en su pastor que les dijo que no se confesaran. Entonces, esa es una forma torcida de interpretar este pasaje bíblico, porque todo el mundo confía en alguien, en el que le cocina, en la mamá de los hijos, en el que lo transporta en el servicio público. Y para aclarar, la misma explicación la trae el mismo Jeremías capítulo 17, versículo 5, donde dice que maldito es el hombre que confiando en otro hombre aparta su corazón de Dios, como cuando una persona, por ejemplo, va a un brujo o alguien que prefiere seguir viviendo en concubinato porque confía más y pone su confianza más en esa otra persona que en el mismo Dios que le está mandando a contraer matrimonio, a unirse en santo matrimonio. Entonces, eso es una calumnia falsa, porque los católicos, cuando nos confesamos, sabemos que estamos confesándonos ante el ministro de Dios, pero la absolución nos la da Dios a través de ese ministro, a través de ese sacerdote. Muchas veces, diría yo, la mayoría de las veces ni siquiera conocemos a ese sacerdote. A veces ni lo vemos, pero ponemos toda nuestra confianza en Dios y en lo que Él mandó y ordenó que hiciéramos en su palabra. Gracias.